Bienvenidos al especial sobre el coronavirus. Estamos aún en medio de la pandemia y tenemos muchas preguntas acerca de la causa de la propagación de la COVID-19. Ni siquiera los científicos tienen la respuesta definitiva. Una situación que enciende numerosas teorías de la conspiración, especialmente en las redes sociales. Una de ellas es que la nueva tecnología de telefonía móvil 5G facilita la transmisión del coronavirus. Por eso circulan mensajes llamando a destruir torres de telefonía. Otra, que Bill Gates fue quien inventó el coronavirus para poder enriquecerse aún más con el desarrollo de una vacuna. O también que el coronavirus fue manipulado de forma intencionada para fungir como un arma biológica. Nosotros hemos hablado con alguien que ha analizado tales teorías conspirativas. Las pandemias son un detonante perfecto, casi como un ejemplo de manual, un escenario perfecto para que nazcan teorías de conspiración. La escritora Katarina Nokun es autora de un libro sobre datos falsos y teorías de la conspiración. Le pregunté por qué las especulaciones conspirativas ganan tanta fuerza en la actualidad. Todas las personas sufren miedo. Creo que nadie en mi entorno cercano se siente seguro con esta situación. Aun cuando uno esté convencido de que la ciencia nos sacará de esto eventualmente, uno no sabe cuándo ni cómo se obtendrá una vacuna, tampoco se sabe quién tendrá acceso a ella, etc. En Berlín y otras grandes ciudades alemanas hubo protestas contra las medidas gubernamentales por el coronavirus. Algunos estudios demuestran que cuando sentimos que perdemos el control sobre nuestra vida, es más sencillo creer en esas historias porque nos dan cierta sensación de seguridad. Durante las protestas se difundieron un sinnúmero de teorías. A algunas personas les ayuda también poder al menos señalar a algún culpable y visualizar un gran plan detrás de todo. Eso es más tranquilizante que tener la sensación de que en torno a uno simplemente reina el caos. Pero no solo los factores externos inducen a la gente a creer en las teorías conspirativas. Hay gente a la que le gusta sentir que es especial, que goza creyendo que sabe más que los demás. Hay quien tiene cierta inclinación a creer en este tipo de ideas. Esto explica también por qué a veces es tan difícil hacer cambiar de opinión a personas que creen en cosas completamente absurdas a través de datos comprobados. Y es que algunas personas simplemente quieren creer en dichas teorías. Un estudio de 2019 muestra que las teorías de la conspiración han ganado fuerza entre los alemanes. Un 46% de la población cree que existen organizaciones secretas que influyen en las decisiones políticas. Se suele poner como protagonistas de estas supuestas conspiraciones a gobiernos poderosos, empresas o multimillonarios. Se debe a que si creemos en que existe una conspiración a nivel global, el culpable tiene que tener la capacidad de llevar un plan de esta naturaleza a gran escala. Si yo culpara al hijo del vecino de planear la COVID-19, sería absurdo y nadie me creería. Debatir abiertamente sobre las teorías de la conspiración y poder refutarlas parece algo importante según los expertos, y más en el contexto de una pandemia, pues si cada vez más gente cree en este tipo de teorías, eso podría acarrear consecuencias que nos afecten a todos. Las personas que creen que el virus no existe o que no es dañino, no se protegen ni protegen a los demás. Esto puede provocar que la pandemia se extienda. Además, esperamos que en los próximos meses se desarrolle una vacuna. Pero si estas personas creen que Bill Gates promueve la vacuna para envenenarnos, difícilmente estarán dispuestos a vacunarse. En Ghana y otros países africanos, las vacunas se necesitan con urgencia porque hay menos posibilidades que en otras regiones del mundo de acceder a un tratamiento. Además, no está claro si haber superado la COVID-19 garantiza inmunidad.
Esto lo sufre en carne propia el protagonista de nuestro reportaje desde Ghana. Simeón Teyenarte fue uno de los primeros en Ghana en dar positivo al test del coronavirus. El hombre trabajaba en una embajada y se contagió en un viaje a Francia. El aislamiento durante su tratamiento lo dejó muy afectado, especialmente la duda de si sobreviviría a la enfermedad. Estuve a punto de rendirme, pero trataba de ser fuerte. Me decía a mí mismo que aún podía lograrlo y rezaba. Simeón ya está sano y, entretanto, una prueba de coronavirus resultó negativa. Pero ahora él y su familia tienen que luchar contra los prejuicios. Mi familia fue condenada al marginamiento por la comunidad. Nadie quería relacionarse con ellos ni hacer negocios conmigo. Hasta la fecha, mi local sigue cerrado hasta que solucione algunas cosas. Simeón aún no sabe cuándo podrá abrir su tienda de alimentos, que es una segunda fuente de ingresos. Su hermana Felicia es dueña de un restaurante, antes muy popular, pero ahora los clientes ya no acuden. Desde que se supo que mi hermano se contagió con el coronavirus, he perdido a mis clientes. Me ridiculizan en público. La gente me llama Corona. Es horrible. Cuando los líderes del pueblo se enteraron de los problemas de la familia Narté, se reunieron para ver si podían ayudarlos. Queremos que los miembros de la comunidad sepan que el virus es real, pero también que cuando uno está infectado puede recuperarse y una vez recuperada no hay necesidad de estigmatizar a la persona. En Ghana, las autoridades trabajan para controlar los brotes locales, pero también en campañas educativas que buscan eliminar el temor a las personas que se recuperaron de COVID-19. Para Simeón, aún es incierto si podrá recobrar la vida que llevaba antes del coronavirus. La cuarentena es un privilegio. Hay millones de personas en todo el mundo que no están en condiciones de seguir con estas medidas de distanciamiento social que buscan evitar la propagación del coronavirus. Es el caso, por ejemplo, de personas que viven en hacinados campos de refugiados, otras que viven en situación de calle y también las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. Queremos hablar acerca de este último grupo y cómo la pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de los reclusos y de sus familiares. Nos acompaña hoy Carolina Girón. Ella es la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG cuyo objetivo es velar por el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Benjamín. Me gustaría comenzar con un pequeño salto al pasado. ¿En qué estado se encontraban las cárceles venezolanas antes de esta pandemia? La infraestructura de los centros penitenciarios está muy deteriorada. No hay condiciones dignas para que estén allí personas recluidas. Estamos hablando de que no hay servicios de agua potable, no hay servicios de higiene, no hay acceso a medicinas, no hay acceso a atención médica. La alimentación es precaria, la que está llevando el Estado. Y esta situación pues se agrava ahora en el sentido de que si nos piden una distancia social, la población penitenciaria en Venezuela es de 40.000 presos y la capacidad instalada es de 29.100 personas. Ya ahí te habla del hacinamiento crítico según lo establecen los estándares internacionales y bajo estas condiciones no son las más adecuadas en una situación de pandemia. ¿Cómo ha cambiado la vida de los reclusos y de los familiares desde los primeros casos de infectados de coronavirus en Venezuela?
Hasta la fecha, el Estado no ha informado sobre algún caso de infección de la COVID-19 en algún centro penitenciario o calabozo policial. Hasta la fecha no hay ninguno confirmado. Con respecto a los familiares, desde el 13 de marzo fue prohibida la visita a los fines de mantener la población aislada y de un probable contagio. En Venezuela, los familiares son los que llevan los alimentos, medicinas, artículos de higiene, artículos de aseo, ropa, para los reclusos. También estamos y se nos han encendido nuestras alarmas porque no hay comunicación entre los familiares incluso, porque muy bien se prohibió la visita para evitar una infección del exterior, pero no hubo un plan de contingencia en el sentido de llevar los alimentos, llevar los tratamientos de muchos enfermos que están de tuberculosis, de VIH y de otras patologías. Y a su vez, tener un sistema de que las personas puedan comunicarse con el exterior. Esta situación está creando ansiedad dentro de la población. Lamentablemente, la sobrepoblación penitenciaria no es exclusivamente un problema que estamos viendo en Venezuela, sino en toda la región, en toda América Latina. ¿Cómo compararía usted la situación que se está viviendo hoy en día en Venezuela con cárceles en otros países? Con respecto a la situación penitenciaria en la región, se han escrito muchas cosas. Lo que pasa es que falta voluntad política para hacerlo, porque los presos, a nadie le gusta tener una cárcel cerca de su casa, porque si no es bien manejada, pues temen hechos de violencia, que es lo que estamos viendo en toda nuestra región. ¿Qué estamos haciendo con estas personas? Queremos unas mejores sociedades, pero debemos tener unas mejores cárceles. Como bien decía Mandela, la cultura de un país se ve en el tratamiento que hacen de los presos. Carolina Girón, la directora de la ONG, el Observatorio Venezolano de Prisiones, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Benjamín. Muchas gracias a ti.